madrugada, 3 días, me dio palabra, me dio el alimento que necesita el pueblo. Amén, aleluya. Y yo venía aquí con ese alimento y, oh sorpresa, el Señor me lo volvió a cambiar. Amén. Hoy entiendo el propósito de que el Señor me haya traído aquí. Entiendo la razón y que parte de que yo esté aquí es mi testimonio. Hoy si yo estoy parado aquí es por obra de Dios, por obra del Señor. Hoy estoy aquí porque como antes yo creía que lo que hoy están viendo era imposible, era algo que no se iba a poder, muy difícil, en lo natural, imposible. Hoy quiero empezar hablándoles de un hombre que un día llegó a un altar, así como hoy estamos aquí en un altar. Llegó con una familia destruida, con los sueños rotos, humillado, pisoteado, así como hoy ustedes ven esa carita que pareciera que no rompe un plato. Pues un día fui todo en lo malo. Gracias a Dios eso cambió. Aleluya. Antes la gente cuando pasaba frente de mí por la banqueta se cambiaba de banqueta. Hoy en día si se cambia, yo me cambio también para hablarle de Cristo. Amén, aleluya. Pero hace tiempo hubo un hombre que llegó a un altar. Llegó casi como Dios lo trajo al mundo, sin nada, sin hijos, sin familia, sin trabajo, sin dinero, sin ilusiones, sin sueños. Pero Dios tenía un propósito con ese hombre. Dios tenía algo. Desde antes de la creación Él ya lo había planeado así. Ese hombre un día no tenía nada que ofrecerle a Dios. Se sentía incluso apenado porque llegó sin nada a los pies de Cristo. Pero muchos han visto que hay gente que usa las piedras para esculpir. Otros usan las piedras para tirarle al vecino. Pues ese día ese hombre usó la piedra, hizo un pacto con Dios. Amén, aleluya. Ese hombre ese día llegó a los pies de Cristo humillado y hizo un pacto con una piedra. Yo llevaba una piedra, era lo único que yo llevaba en mi bolsa de mi pantalón, y hice un pacto. La palabra habla de una piedra y de un pacto. Yo estaba haciendo algo que ya estaba escrito en la palabra, sin conocer aún al Señor. Más atrás les comparto que para que pudiera llegar ese momento de ese pacto, que ese hombre llegara a ese día del pacto, hubo algo mucho más atrás. Para que eso se pudiera hacer posible, hubo una mujer que todos los días estuvo de rodillas, orando, pidiéndole al Señor, de día, de noche, de madrugada. Yo antes era un hombre duro, egoísta. Yo llegaba a mi casa y decía, si decía yo silencio, había silencio. No, nadie discutía nada. Pero había una mujer que no se callaba, aunque yo dijera silencio. Mientras yo más silencio pedía, más fuerte oraba, más fuerte exaltaba al Señor, más le subía sus alabanzas.
un día el Señor me llevó a tocar, yo por obra del Señor, Él tenía un plan conmigo, toqué fondo. Ese día mi amada esposa, la pastora, y fue su primer encuentro que tomó con Dios. Ese día, mientras ella estaba en un encuentro, yo estaba enfrente de mi casa donde se juntaban todos los maleantes, todos los borrachos, todos los drogadictos. Yo sé que el Señor tenía un propósito para todo eso. Sabía que el Señor tenía un plan conmigo, pero yo no sabía cuál. Y hoy me veo aquí parado en esta colonia y digo, gracias, Señor, porque hoy he visto tu mano en mí y tu propósito. Amén, aleluya. Amén. Yo sé que ustedes a lo mejor pudieran pensar, no, pues a mí el Señor no me va a usar. Yo a lo mejor no me sé toda la Biblia, pensarán, a lo mejor yo fallo en esto, yo fallo en lo otro, y ven muy lejos que Dios pueda hacer algún cambio en su vida. Pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque para que haya un cambio verdadero, tiene que haber un cambio primero dentro de nosotros para que haya un cambio afuera. Amén. ¿Qué fue lo que pasó en mi matrimonio, en mi familia? Tuvo que haber alguien, primero mi esposa, en mi caso fue mi esposa, que ella se acercó a los pies de Cristo. Ella tomó la decisión porque ya no teníamos nada más que perder. Llegó a los pies de Cristo con el pensamiento de que, pues si ya lo perdí todo, ¿qué más puedo perder? No sé cuántos de ustedes le pasó así, llegar a los pies de Cristo, como dicen, a la mala. Porque Dios siempre te va a hablar a la buena, pero si tú no entiendes, el Señor te traza un camino, pero tú decides tomar otro. Pero déjame decirte que si tomas este o tomas este, como quiera, el Señor te va a llevar al mismo lugar. Amén. Esa mujer que hoy está aquí, que hoy ustedes escuchan alabar al Señor, asimismo a mi hija, un día esto no era. Un día eran los hijos por aquí, la esposa por acá, el esposo por acá. El nivel en donde el enemigo me tenía era tan grande que a donde me movía, si yo vivía en una colonia y me cambiaba a otra, donde yo me cambiaba, el diablo me ponía un expendio al lado, en todos lados. Hoy les comparto de esto y me acuerdo y me da risa, pero la realidad es que el enemigo sabía el propósito que Dios tenía conmigo, porque incluso tener el expendio al lado y encima el vicio me lo llevaban hasta la puerta de mi casa. Ay, santo. Yo solamente mandaba un WhatsApp y a la puerta de mi casa iban y me lo destapaban, y ni siquiera lo pagaba, porque hasta eso, hasta fiado me daban. El enemigo sufría todo para que yo no llegara a los pies de Cristo. Yo sé que aquí hay alguien que necesita esta palabra. Yo sé que hay alguien que el Señor quiere usar, pero que ustedes no lo dejan. Yo sé que aquí va a haber un cambio, y un cambio sobrenatural. Algo, amén. Se lo vas a dar, dáselo más fuerte. Así como un día yo estaba encerrado en ese vicio, hubo alguien en mi familia que tuvo que dar el primer paso y llegar a los pies de Cristo. Un día mi hermana nos invitó, hasta eso nos poníamos de acuerdo para no ir a la iglesia. ¿Qué le vamos a decir a mi hermana? No nos hablábamos, pero cuando nos hablábamos nada más era para ponernos de acuerdo para no ir a la iglesia. El enemigo hacía sus jugadas, pero no sabía lo que Dios tenía preparado. Un día ella se va a un encuentro con Dios,
Y yo me fui a donde siempre, al vicio, con los amigos, con la colonia. Yo crecí en una colonia bonita, donde no pasa nada, en la Villa Hidalgo. Ahí con la buena gente, ahí crecí yo. Tal vez no me conozcan, me hayan visto de vista, pero pues a lo mejor no me reconozcan porque no era el mismo rostro. Amén. Ahora el rostro que Dios me ha dado es un rostro resplandeciente. Amén. Y doy gracias a Él y bendigo a Dios por eso. Ese día yo toqué fondo y el Señor me confrontó, y mientras yo estaba ahí yo no estaba tranquilo. Ella se había ido a un encuentro y yo me acuerdo que ese día que ella se fue, mientras ella bajaba para irse a su destino, yo la volteé a ver, ella me volteó a ver. Y eso fue algo que en ese momento, desde ese momento el Señor empezó a trabajar en mí. Algo que a mí me ha quedado claro es que el Señor siempre mandó a sus discípulos de 2 en 2. Y es algo que hasta hoy en día ha marcado la diferencia, porque antes éramos 1, pero hoy somos 2. Porque 2 siempre va a ser mejor que 1. Amén. Amén. Ese día pasaron cosas y el Señor me confrontó y me confrontó a tal grado de que yo me tuve que quitar de donde estaba. Me fui a mi casa y ella me había pedido que yo la fuera a buscar al recibimiento. Yo ese día, yo no sabía lo que me pasaba, no sabía qué sentía. Me sentía raro, me sentía extraño, pero yo no conocía qué era cuando el Espíritu Santo estaba trabajando en ti, cuando el Espíritu Santo te tocaba. Yo me sentaba a llorar y yo decía, si ni borracho estoy, que lloro. Pero había una mujer que estaba de rodillas en la iglesia clamando por mí. Amén, aleluya. Había alguien, porque déjame decirte, para que pueda haber el cambio que tú necesitas, tiene que haber alguien que se atreva a dar el cambio. Si hoy tú estás aquí, no es casualidad que tú estés. Yo pues no conozco a nadie, pero déjame decirte que el Señor quiere trabajar en ti, pero tú tienes que darle la oportunidad a Él que trabaje. A veces nosotros queremos que haya un cambio en nuestra vida, que haya un cambio en la familia, que haya un cambio en nuestra esposa, en nuestro esposo, pero si nosotros no damos el primer paso, ese cambio no va a llegar. Nosotros necesitamos abrirle nuestro corazón al Señor, pero no solamente eso, sino dejar entrar y que Él trabaje con nosotros. No podemos venir a la iglesia y pedirle, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mi esposa, y llegar a la casa y hacer todo lo contrario. En vez de llevarle un mensaje que lo aliente, le damos un mensaje que lo haga volver abajo. En mi caso, nosotros teníamos una batalla que el enemigo había puesto en nuestro matrimonio, que era de pelear quién era mejor que el otro, quién ganaba más, quién llevaba la batuta en nuestro matrimonio. Déjeme decirle que eso es algo feo. Si tú lo estás pasando hoy en día, te invito a que te adentres más en la palabra y que vuelvan a su configuración, tanto hombre como mujer, porque bien decía el pastor, aquí todos somos un cuerpo de Cristo, pero a cada uno es un miembro del cuerpo. No todos tenemos la misma función. Unos son cabeza, unos son manos, otros son pies. Y tenemos que seguir ese orden para que las cosas se empiecen a dar. Hay una palabra que hoy les quiero compartir, que el Señor me puso. Hay un mensaje que a mí me llamó mucho la atención, que era: apacienta mis ovejas. Este mensaje, cuando yo lo leí, me confrontó mucho porque yo por mucho tiempo creí
que el Señor nunca iba a poder usarme. Yo era de las personas que renegaban de Dios, que cuando alguien llegaba a hablar en la palabra, lo esquivaba o lo insultaba o lo trataba mal, o sea, simplemente no le daba entrada a Dios. No, el enemigo no me dejaba ver que yo estaba en un error. Estaba convencido en que yo tenía la razón, en que ir a fiestas, en que estar en vicios, esa era la vida que el Señor tenía para mí. Mas sin embargo no era lo que el Señor quería para mí. El Señor tenía preparado algo más. Nosotros como familia nos enfrentamos a muchas batallas, en lo natural, en lo espiritual, pero cuando nosotros nos adentramos en Jesús, entendimos que todo lo que nosotros estábamos pasando era porque había un propósito, y el propósito no era solamente para nosotros, porque déjame decirte que cuando tú ganas a alguien para Cristo, no solamente ganas a una persona, estás ganando una generación para Jesús. Amén. Hoy les invito a que abran su Biblia. Si no tienen Biblia, acérquense a un cristiano. Santo. Samuel, capítulo 16, versículo 1. Esa palabra me confrontó, porque cuando nosotros tenemos un llamado, dice un refrán: cuando te toca, aunque te quites, cuando no, que te pongas. El Señor nos tenía un llamado para nosotros, mas sin embargo nosotros no lo queríamos aceptar. ¿Cuántos de aquí el Señor les ha dado un llamado y tal vez por miedo o por no querer afrontarlo, no se atreven a agarrar ese llamado? Aquí tenemos llamados no tanto para predicar, pero igual el Señor les ha llamado en la batería, en el teclado, en el audio, para servir, para acomodar sillas, para recibir a la gente. ¿Cuántos de aquí tienen ese llamado? Porque para cuando entramos nosotros a los pies de Cristo, algo que se nos recalca mucho es servir. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a servir en cualquier área que nosotros nos toque. Por eso yo les decía, no todos vamos a hacer la misma parte del cuerpo, y eso algo que tenemos que aprender es aceptar qué parte del cuerpo somos, porque el confundirnos nos podría llevar a confrontar y podrían haber consecuencias. Aquí la palabra habla de un joven. Primera de Samuel 16, desde el versículo 1. Amén. Esa palabra, cada que la leo me recuerda a ese viejo yo, a esa persona del pasado, que hoy si lo traigo a la memoria, si hablo de esa persona, es solamente para que ustedes vean hasta dónde Dios los puede usar y de dónde Dios los puede sacar. Amén. Amén. Aleluya. En el lugar donde yo vivía, hoy en día es en el mismo lugar donde yo predico. Es el mismo lugar donde nosotros abrimos la iglesia. Es el mismo lugar donde se reunían todas las pandillas, incluso de otras colonias. Hoy en ese lugar ya eso se acabó. Hoy en día, cuando nosotros nos ponemos a predicar, nosotros tenemos casas alrededor, le hacemos la invitación a los vecinos. Hay unos que no asisten, pero sin embargo salen a la puerta de su casa. Amén. Porque donde nosotros estamos es un lugar como aquí, que está a la orilla de la calle, y los vecinos salen a escuchar la palabra. Yo sé que pronto los vamos a tener ahí, en una silla, recibiendo la palabra como debe de ser. Así como están hoy ustedes, nosotros sabemos que vamos a ganar a los vecinos, porque no podemos hablar de amor, porque Jesús es amor.
y decir, ay, ese vecino no lo invito porque me cae mal. Amén. Ay, ese vecino no porque me quedó debiendo. No, ese vecino no porque ni lo conozco. No, cuando nosotros entendemos qué era Cristo y lo que Él hacía, entendemos que tenemos que ganar a todas las almas que el enemigo tiene atrapadas, a todas, así sea tu hermana, tu mamá, tu suegra, lo que sea. Claro, las suegras son más fáciles, ¿no? Todo el mundo quiere a su suegra. Amén. Santo. El Señor hoy te está hablando. El Señor tiene algo para ti, tiene preparado algo para ti. El Señor usó un animal. Ustedes saben que el Señor usó un animal cuando hizo su entrada. ¿Qué usó? Un burro. Podrá sonar feo, pero yo llegué a pensar que era menos que ese burro, que el Señor no me iba a poder usar. Pero incluso un burro tuvo propósito para el Señor. Pero hubo algo. Ese burro no llegó nada más. El Señor mandó a alguien por él. Y cuando llegó el burro no estaba paseando por donde quiera. El burro estaba atado. Tuvo que llegar alguien a desatar el burro para llevárselo a Jesús. El enemigo te está atando. El Señor te quiere usar y tú no lo dejas. Ha llegado alguien aquí que ha venido a desatar el enemigo de tu vida y tú no lo has dejado. El Señor te quiere usar. ¿Qué te ata? ¿Qué es lo que el diablo está atando a ti que no deja cumplir el propósito de Dios en ti? Se han puesto a pensarlo. A veces nosotros le echamos la culpa a todo y a todos, pero la culpa no es el enemigo solamente. A veces la culpa la tenemos nosotros, porque incluso hay cosas, actos que nosotros hacemos y que cuando vienen las consecuencias nosotros le echamos la culpa al diablo. Y a veces el diablo está jugando su Free Fire y no, pues yo a qué hora. Si ni la conozco, es más, a veces ni el diablo nos conoce y nosotros le echamos la culpa a él. Pero tenemos que soltarlo, tenemos que soltar, como decía el pastor Víctor al principio, ¿no? La Rosa de Guadalupe, de Doña Lupe. A veces nos quita más tiempo la novela, las noticias. Si usted quiere escuchar buenas noticias, no prenda la tele, abra su Biblia. Amén. Algo que me trajo a los pies de Cristo fueron mis hijos. Mis hijos, yo tenía una familia que ni siquiera mis hijos me hablaban. Ni siquiera, yo cuando los hablaba era para ordenarle algo, no para decirle que los amaba, que me dieran un abrazo. Hoy Dios restauró mi matrimonio, restauró mi familia. Yo era de las personas que amanecían en la calle, en la esquina. Había una señora que todo el tiempo andaba preocupada, que era mi mamá. Todo el tiempo andaba pendiente de su hijo porque tenía esposa, pero pues no, sinceramente no le importaba por quién era yo antes. Había una señora que no dormía, que pasó mucho tiempo sin dormir. Pero tuvieron que orarle al Señor para que eso cambiara. Yo sé que hoy tal vez el diablo te tenga atrapado con un vicio del alcohol, un vicio del cigarro, un vicio de droga, un vicio de mujeres. Pero déjame decirte que nada de eso es más grande que el que hoy va conmigo. Nada es más grande, nada es fuerte. Hoy tienes una familia con un testimonio incluso que venció a la Santa Muerte. No hay nada en este mundo que pueda vencer a nuestro Señor, que sea más grande que Dios. No hay nada que pueda hacer cosas imposibles, solamente Dios. Y tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo y dejar que Él te transforme. Porque tiene que haber una transformación. Cuando nosotros dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón, Él empieza a tratar con nosotros.
Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nos empezaron a pasar cosas. Y algo que nos recalcaban mucho es que nos dijeron, pues nadie dijo que iba a ser fácil. Y es la verdad, no es fácil, pero el que persevera, alcanza. Y lo que está al final de este camino que tú llevas, déjame decirte que no es nada malo. Al contrario, todo es bueno en el Señor. Amén. Ese hombre que un día de rodillas hizo un pacto con una piedra, no pensó a qué nivel el Señor lo iba a llevar, a qué nivel lo iba a trascender. No pensó que la hija tímida que tenía, que no hablaba, un día iba a estar adorándole al Señor en un altar. Amén, aleluya. No se imaginó que la mujer que tenía al lado, que una vez le dio mucho dolor de cabeza, iba a ser testimonio para muchas mujeres más. Yo nunca pensé que Dios pudiera usarme y cambiarme tanto, que incluso sin contar mi testimonio, la gente a través de él llegara a la iglesia. Amén. Sí se puede. Algo que aprendí con el Señor es que sí se puede. Amén. Yo todos los días de mi vida digo, sí se puede. Amén. Tenemos que aprender que las personas que vivimos en Cristo ya no vivimos en lo natural. Amén, aleluya. Lo natural, no voy a la iglesia porque no tengo para el camión, no tengo para el taxi, me quedé sin gasolina. Eso solo son mentiras del diablo. Los que viven en Cristo ya no viven en lo natural, viven en lo sobrenatural. Santo Dios. Tal vez ustedes piensen, no, pues el pastor, ¿qué problemas puede pasar? Pero nosotros igual hemos pasado hambre, igual nos ha tocado caminar, igual nos ha tocado andar en la lluvia, nos ha tocado andar en el sol, nos ha tocado bendecir a otras familias incluso cuando no hay. Pero nosotros hoy entendemos que ese es el propósito que Dios tenía. Ya no renegamos de Dios, al contrario, los bendecimos. Cuando llega una prueba, como dice la canción, nosotros danzamos en el desierto. Aprendemos a danzar en el desierto porque sabemos que si Dios nos lleva a la nada, es porque en esa nada es el principio de todo. Amén, aleluya. Les leo. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Amén. Amén. Aquí nos habla de una ciudad, Belén. Belén era, como aquí comúnmente le decimos, un pueblito. En ese pueblito no existía negocios, no existían maquiladoras, no existía algo que pudieran sustentar las familias de ahí. Ahí lo que hacían era el ganado y comían de lo que sembraban. Cuando Dios manda a su profeta a Belén y le dice: he escogido un rey de los hijos de Isaí. Santo.
Hay poder, hay poder. Amén. Gloria a Dios. Esto no para por nada. Así que eso es prueba de que por más duro que esté en la caída, el Señor siempre te va a levantar. Amén. Cuando Dios envió a su profeta, Él le dijo: ve a Belén, porque he escogido un rey de los hijos de Isaí. Mas nunca le dijo a cuál de sus hijos. Cuando el profeta llega y todos se cuestionan por qué está aquí, y le preguntan a qué has venido, y él dice: yo vengo en son de paz. Belén estaba pasando por una mala situación, tanto en lo económico como en lo político. Había guerra. Por eso ellos se habían asustado cuando el profeta había llegado. Mas fue a casa de Isaí y les dijo: llama a tus hijos, porque el Señor me ha enviado a buscar un rey. Él llama a sus hijos y los presenta ante el profeta. Y dice la palabra: hizo pues, a ver, perdón. Llama a Isaías. Se quedó en el 6. En el 6, perdón. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Yo me imagino que cuando presentaron a Eliab, pues era alguien que se veía que iba a ser un rey. Era alguien, se veía estudiado, se veía fuerte, se veía inteligente. Pero si seguimos indagando la palabra, vemos que dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Lo qué? Lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Cuando él empieza a presentar a sus hijos, él mismo empieza a presentar a quien podría ser el rey, porque era lo que sus ojos le dejaban ver. Mas sin embargo dice la palabra que el Señor no mira tu físico. Así te falta un ojo, te falta una pierna, te falta un pie, te falte lo que te falte, el Señor así tal cual te va a usar. Amén. Para el Señor no hay limitaciones para cumplir su propósito en ti. Hoy el Señor tiene un propósito contigo y no hay nada que lo impida. Ni tu color, ni tu condición, ni tu físico, ni tu trabajo. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, incluso pierdes el título que se te da en la tierra, el título que se te da en la escuela. Todo eso aquí cuando vienes a servir, tú eres hijo de Dios, igual que todos. Amén. Y vemos que dice la palabra: hizo luego pasar Isaí a Samar. A ese ni siquiera le dio tiempo a Isaí de modelar a su segundo hijo. Ni siquiera hubo pasarela. Esto era como vemos en la televisión, que hacen el programa de los castings de música, ¿no? Así hizo Isaí. Empezó a pasar a sus hijos. Pero dice que les dijo el Señor: que tampoco era su hijo, tampoco él era el que el Señor había llamado para que lo ungieran. Que hizo pasar Isaí 7 hijos suyos. ¿Cuántos hijos dicen? 7. Yo me imagino cuando llegó el profeta y le dijo a Isaí: preséntame a todos tus hijos, a todos. ¿A
Aquí es donde el Señor empezó a tratar conmigo. Cuando yo leí dije, ¿por qué a todos? Pero indagando más en la palabra, empezó el Señor a darme algo. A veces el Señor nos manda una simple tarea: apacienta mis ovejas. Solamente eso. Yo sé que aquí hay personas que como yo, antes que el Señor me llamara, se sentían rechazados, se sentían excluidos, se sentían menos delante de Dios. Sentían que Dios no los podía usar, Dios no iba a poder tratar con ellos. Este mensaje no solamente se los comparto a las personas que hoy sienten que el Señor no puede, porque este mensaje es tanto como para el que no puede, como las personas que han perdido un hijo, las personas que han perdido matrimonio, las personas que se ha dividido su matrimonio. Este mensaje es para ese tipo de personas también. No se excluyan de lo que Dios les trae el día de hoy. Reciban la palabra. Si hay algo que les esté estorbando para recibir lo que Dios tiene y lo que ustedes necesitan, órenle a Dios para que Él quite todo estorbo y esa palabra pueda caer. Amén. Aquí el profeta llamó a todos los hijos, pero cuando Isaí presentó a sus hijos, él le dijo que eran 7. Y el profeta le volvió a preguntar, ¿son todos tus hijos? Y él dijo, pues no, falta uno. Pero ese no, ese es el bebé, es el más chico, como decimos aquí. Es el último, el más chico. Cuando el profeta escribe esta palabra, no se refiere tanto en el tamaño, sino también en lo espiritual. Él no quiso llamar a todos, porque pensó que por ser el más pequeño no iba a tener la oportunidad de ser ungido. Así como un día yo tampoco sentía que tenía las cualidades para poder ser ungido. Yo hoy te vengo a decir que quien te dijo que por no saberte la Biblia de memoria no ibas a poder predicar, es una mentira. Quien te dijo que por no tener la condición económica no ibas a poder ganar almas para Cristo, era una mentira. Aquí pasaba algo que pasó igual conmigo, que tal vez está pasando contigo. David en ese momento no era ni siquiera elegible para una reunión familiar. Ni siquiera era elegible para estar en una repartición de unción. Me imagino que cuando hacían fiesta, él era el que mandaban por los refrescos para cuando se iba a partir el pastel. Ni siquiera ahí lo tenían. ¿Por qué? Porque lo consideraban el más chico, el bebé. A él lo consideraban prácticamente invisible. Hoy, si tú estás aquí, no es casualidad. El que estés aquí es porque el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Sabe la necesidad que tienes, el hambre. Pero no de comida terrenal, sino de la comida espiritual. Él sabe lo que necesitas y hoy te lo ha traído. Recíbelo. Permítele al Señor que trabaje contigo. Cuando Él llama al más chico, lo mandan a llamar porque lo tuvieron que mandar a llamar para que pudieran ver quién era Él. No dice que Él vino, dice que lo mandaron a llamar. Dice, envió pues por Él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó
luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando yo terminé de leer esto, yo caí de rodillas ante el Señor y dije: Señor, alguna vez yo igual no fui elegible para una reunión. Alguna vez tampoco me invitaron a una reunión, pero su misericordia es tan grande y su propósito es aún mayor, que hoy estoy aquí a traerte una palabra que el Señor sabe que tú necesitabas en tu corazón. El Señor sabe que a donde Él te va a llevar son a niveles inimaginables. Déjenme decirles que con el Señor me ha llevado a tantos imposibles que cuando escucho a una persona decir: no, eso es imposible, yo solamente me río, porque conozco lo que Dios hace, conozco el poder de Dios, conozco tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, que yo no se los platico porque me lo contaron, se los platico porque los he vivido, porque el Señor nos ha llenado de tantas bendiciones. Hoy ven a mi hija es un milagro, es una niña que solamente le dieron 6 meses de vida y hoy ya tiene 11 años aquí con nosotros. Pero eso solamente lo puede hacer Dios, solamente el Señor lo puede hacer, porque humanamente le diagnosticaron que solamente 6 meses iba a poder vivir. Pero así es el enemigo siempre te va a atacar. ¿Y dónde es más rápido? Por el oír. Hoy yo les invito a que en vez de escuchar lo que el mundo tiene y lo que el enemigo tiene, empiecen a escuchar más de Dios. Si necesitas poner una alabanza, ponlas. Si necesitas escuchar la Biblia, léelo. Dale más tiempo a Dios, dale más comunión con Dios. El Señor a veces me levanta de madrugada y antes de que yo conociera bien la palabra decía: es el diablo que me está atacando, pero no, empecé a distinguir lo que era el enemigo y lo que era Dios. Ya no, ahora me levanto y sé que es porque el Señor tiene algo para mí. Sé porque el Señor me quiere revelar algo. Así como un día Dios trató conmigo, así Dios va a tratar contigo. Pero no te desanimes, no decaigas, porque el Señor te va a llevar a un lugar mejor del que tus ojos pueden ver, del que te puedes imaginar. Solo permítele cambiar. Cuando les hablo de que 2 son mejor que 1, eso lo aprendí en Cristo, eso no me lo enseñó el mundo. En el mundo te enseña que yo y yo. El mal del yo, te dice. Empezamos a caminar juntos. Para eso el Señor me llevó. Tuve un encuentro con Dios. Así como dice el pastor, igual nos fuimos a una montaña, en el monte, 72 horas. Hoy igual tengo a alguien aquí que lo ha vivido. Le doy gracias a Dios por tu vida, Álvaro. Que él igual es testimonio de lo que Dios hace cuando tú solamente te dedicas a Él, que das tu tiempo a Él. Él va a hacer cosas sobrenaturales contigo. Amén. Hoy te invito a que te pongas de pie, extiendas tus manos para que igual despierten un poco, porque empecemos a preparar para la demás palabra y el alimento que Dios tiene para nosotros. Es alimento que nunca nos va a llenar, siempre vamos a querer más. Amén. Siempre necesitamos más de ese alimento necesitamos de noche, de día, todas horas, en la casa, en el trabajo, en la escuela. Yo les predico a la gente adulta y les predico también a los jóvenes, porque necesitamos arrebatar a las nuevas generaciones. Hoy en día se están echando a perder. Esas nuevas generaciones que vienen hoy en día se están volviendo cada vez peor. Y es nuestro trabajo como padres, es nuestro trabajo como hermanos, como familia, como vecinos, no permitir
bendecir tanto tu vida, la vida de tus hijos y hasta 1000 generaciones, dice la palabra. No permitas que el enemigo se robe lo que más amas. No permitas que el enemigo se lleve tu tiempo, tu familia, tu trabajo, se lleve tu comunión con Dios. No permitas que el enemigo te robe todo lo bueno que Dios te ha dado, todo lo bueno que el Señor tiene para ti. Permítele al Señor trabajar contigo. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios y dejamos que Él empiece a trabajar con nosotros, eso no quiere decir que todo se va a ir bonito. No quiere decir que ya todo se acabó. No, vamos a empezar a pasar pruebas, nos van a empezar a pasar cosas, pero no es porque Dios quiera, sino porque el enemigo lo está haciendo para que tu fe decaiga y tú regreses a donde Dios te sacó, que regreses de nuevo a donde el diablo te tenía atrapado. Porque déjame decirte que el enemigo nunca va a fastidiar ni va a atacar a quien lo tiene atrapado. El enemigo nunca va a ir a fastidiar a los que están en la esquina tomando, a los que se están drogando. Él va a ir por los que ya están en los pies de Cristo. Él va a ir por los que Dios ya rescató. Él va a ir por esas personas, ese vecino, ese hermanito, ese familiar que tú ya ganaste para Cristo. Cierra tus ojos, permítele a Dios que hable contigo, permítele una comunión con Dios, que no te distraiga. Hoy veniste aquí a recibir, veniste aquí a que el Señor te reconforte. Hoy estamos aquí para llenarnos en su palabra, en su alimento. Estamos aquí para que cuando salgamos